¿Qué piensa el gobierno nacional? ¿Ya ha tomado alguna determinación con respecto a esta carta que entregó ayer el señor Issa, en la cual establece cuatro condiciones para seguir adelante con el diálogo? El cese de la represión, la derogatoria del estado de excepción, garantías de respetar los sitios donde están descansando y sobre todo no plantear situaciones o puntos inviables en la eventual negociación. Viceministro, buenos días. Muy buenos días, Edgar. Un saludo a usted y a todos quienes nos siguen esta mañana. Un gusto compartir este diálogo. Efectivamente, pienso que una condición sin indispensable para empezar un diálogo es que haya la voluntad. Si no hay la voluntad de las partes para llegar a sentarse, para dialogar, para llegar a consensos, a acuerdos, es muy difícil avanzar y definitivamente todas las buenas intenciones pueden caer en saco roto y no cristalizarse. El presidente de la República al inicio de esta semana aceptó la invitación de más de 300 organizaciones de la sociedad civil con el apoyo técnico de la ONU, de la Comisión de Derechos Humanos, de la Conferencia Episcopal, para armar una agenda de trabajo, para que haya paz, para poder avanzar en los posibles acuerdos y pedidos de, de las nacionalidades indígenas, ¿no? La CONAI ha puesto nuevos condicionamientos, ha expresado lo que usted menciona sobre que se quite el estado de excepción. Eso ¿Eso no es va a suceder. viable? ¿Se derogaría el estado de excepción? No, eso no va a suceder. El estado de excepción es para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional y se eviten alteraciones y violencia en las ciudades, se evite alteraciones de orden público. Si con estado de excepción, hemos visto lo que ha sucedido estos días, hemos visto, por ejemplo, el ataque a la Fiscalía, que de paso tengo que decirlo, no fue el movimiento indígena. El movimiento indígena hizo dos marchas ayer, una hacia el norte y otra para el centro histórico, en donde no hubo una sola bomba lacrimógena, marchas pacíficas. Pero, por ejemplo, vea ¿Quiénes lo que atacaron a la fiscalía? eso tiene que investigarse. Y tiene que investigarse cuál es la motivación de atacar a la fiscalía, cuál es la motivación de llegar y de despedazar documentos, archivos de investigaciones, porque a alguien le interesó atacar la fiscalía que representa al Estado ecuatoriano en investigaciones, ¿no? Pero yo le digo, mientras por un lado ellos plantean este condicionamiento, por ejemplo, de quitar el estado de excepción que está en 6 provincias, sí sabe lo que pasó anoche en Tungurahua. En Tungurahua se han tomado una subestación eléctrica, comunidades indígenas, eso sí, comunidades indígenas, de la generación de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Claro, Eso es esa un tiene, delito, esa provee la energía para el centro del país, eso incluso es para el un, sur de la provincia de Pichincha. eso es un delito, eso es un delito. Y amenazando con cortar el suministro de energía eléctrica. Entonces, no, el estado de excepción es justamente para salvaguardar los derechos, la vida de todos los ciudadanos y también de los bienes públicos y privados. Y eso no se va a retirar porque eso sería dejarle en indefensión a muchas ciudades del país. O sea, de cuatro pedidos, el gobierno no acepta este. ¿Qué pasa con los otros tres? Por ejemplo, de que no pongan en la mesa de negociación, si es que se llega a esa mesa de negociación, los puntos inviables. Bueno, mire, mm, existen temas que no le diría decir no son inviables, sino a lo mejor se pueden analizar. No son enseguida de aplicación directa, inmediata, algunos son a corto, a mediano plazo. Le comento que esa narrativa, Edgar, de decir que no se han cumplido los 10 puntos, no es cierto, no es cierto. Muchos de los temas que fueron respondidos incluso se han cumplido y se han hecho acciones antes de los pedidos de la CONAI. Pero hay perdidos, por ejemplo, de temas estructurales heredados, por ejemplo, la deuda al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Eso viene desde aproximadamente los años 2000, una deuda que llega a casi 4.500 millones de dólares y que hay que buscar la manera de irla honrando, pagando de parte del Estado, pero decir que se va a pagar inmediatamente, eso no es real. El Estado no tiene el dinero para cubrir esa deuda. Pero otro de los temas, por ejemplo, que por un lado dice no a la minería, una posición radical. Y ojo, la minería no es que es mala, en muchos países se vive de la minería, unas concesiones mineras con adecuado control ambiental generan ingresos, generan empleo, generan ingresos para aplicar en políticas públicas como salud, educación, seguridad. La minería que es mala es la ilegal, la que contamina fuentes de agua, bosques, la que tiene delitos conexos de armas, de tráfico de armas. Por un lado, el presidente ha dicho, está bien, no se va a dar concesiones mineras en páramos, en zonas de recargas hídricas, en zonas protegidas, pero ellos dicen no. Pero por otro lado, ellos ¿qué dicen? Más subsidio a los combustibles fósiles, que es el máximo contaminante del ambiente con el Bueno, monóxido de carbono. y ahí es donde surgen los inviables. El señor Isa nos da una pista en ese sentido, y es que el señor ministro de Finanzas, Simón Cueva, ante cuestionamientos en ese sentido de parte de la prensa, él dijo que ampliar el subsidio, porque esa sería la respuesta al pedido de la CONAIE sobre la gasolina extra, y él dice, ampliar el subsidio le cuesta al país 1.047 millones de dólares, que no tiene, y por eso esa propuesta sería inviable. A ver, pero por eso está la posibilidad de dialogar y de hacer una agenda de trabajo. Le comento, Edgar, aquí tengo el primer pedido del 11 de junio que me entregaron en mis manos, firmado por el señor Leonidas Issa, en donde en el primer punto pide derogar el decreto ejecutivo que ajustaba el precio de los combustibles mes a mes de acuerdo al precio del petróleo. Pero eso Eso es se para la cumplió. gasolina súper. Eso se cumplió. Se cumplió hace más de 7 meses, se congeló el precio de la eco, de la extra, del diésel, el gas de uso doméstico no se va a tocar. Y si no lo hubiera hecho el presidente, yo solo les invito a que vean el precio internacional. No vayamos muy lejos, solo en los países vecinos, porque ha subido el precio del petróleo, ¿a cómo está el galón de combustible? Si aquí no hubiera tomado esa decisión el presidente, a lo mejor teníamos duplicado el precio de la gasolina. Ahora, ¿qué es lo que hay que dialogar? El precio, el subsidio a los combustibles pagamos todos los ecuatorianos. ¿En qué ha cambiado la situación rural de nuestro país en estos 47 años que tenemos subsidio? Les interesa ver que parte de ese tema, de esos ajustes en el tema de subsidio de combustibles, vaya a subsidiar productos agrícolas, vialidad, proyectos de riego, para mejorar la situación de las zonas rurales. Dialoguemos, conversemos, veamos cómo se puede llegar, por ejemplo, a bajar el precio de los fertilizantes, a bajar el precio de los insumos agrícolas. Y eso, y quién más que ellos, que viven del campo, que hacen esa labor tan sacrificada en tema agrícola, agropecuario, ganadero, para buscar estos mecanismos que puedan mejorar las condiciones de vida de los campesinos del país. O sea, el gobierno no se cierra la posibilidad de que se pueda aumentar un poco el subsidio de la extra y el diésel, pero no la cantidad que está diciendo Isa. No, yo no he dicho eso. Aquí quiero ser claro. Eso es un tema que el presidente de la República ni siquiera lo ha mencionado. No es negociable el tema. No, absolutamente. Esto está, eh, bueno, el presidente de la República tiene toda su potestad en tomar decisiones, pero eso ni siquiera se ha mencionado en las reuniones que se han mantenido todos estos días. Ahora, mientras ISA y la CONAIE entregaban este documento ayer que el gobierno daba por recibido, el señor ISA le decía a sus conmilitones que de Quito no se van sin los 10 puntos. Esa es la predisposición de, el líder de los indígenas. Miren, esas son las posiciones
que definitivamente el país está rechazando. Mientras ayer hubo 14 marchas, algunas de ellas multitudinarias, como se dieron aquí en Quito, como se dio en Cuenca, con casi 15.000 personas, diciendo ya basta, no queremos enfrentamientos, no queremos violencia, queremos trabajar, queremos paz. Por otro lado, no se trata de dejar un papel y de decir, o me cumples o paralizo el país. Un diálogo no puede ser con imposiciones, con condicionamientos, con amenazas. Así las sociedades realmente no caminan. Hay que trabajar. Ellos jamás, después de las 2 reuniones, Edgar, que hubo en la presidencia de la República, que el presidente le recibió, jamás ellos delegaron eh, representantes de la CONAIE para hacer una agenda de trabajo en estos temas. No lo delegaron. Y la idea era mantener mesas de trabajo para ello y ellos jamás lo delegaron. Bueno, ¿y qué está haciendo el gobierno ante lo que usted ha señalado que es muy grave? Por ejemplo, la ocupación de la subestación Tizaleo. Por ejemplo, ante esta amenaza de que se tomen las envasadoras de gas de Pifo, lo cual nos dejaría sin gas no solamente a la ciudad de Quito, sino a todas las provincias del norte del país, y esa amenaza constante sobre los servicios en el país. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas no salen a atacar, salen a cuidar que no se provoquen desmanes. Lamentablemente se han dado estos hechos, actos de violencia, actos vandálicos, incluso lo han reconocido eh, los dirigentes de la CONAIE, que se han dado estas situaciones, pero por ejemplo, lo que se está dando este rato en la central Chorrillos, allá en Tungurahua, son comunidades indígenas. Y hay un llamado, eviten, eviten que haya enfrentamientos, retírense, ustedes están cometiendo un delito, están amenazando con suspender un servicio público. Yo le pongo un ejemplo de lo que pasó en Pastaza, en Puy. Se vivió una noche muy compleja, hubo fallecidos, hubo enfrentamientos, policías secuestrados, se quemaron, se saquearon bienes públicos, privados, se quemaron patrulleros, unidades de policía comunitaria. Ayer se firmó un acuerdo entre las comunidades indígenas, la gobernación y la fuerza pública, la Policía Nacional. Y uno de los temas en ese acuerdo es que se comprometen a investigar lo que sucedió y los delitos. Eso no, los temas no pueden quedar en impunidad. ¿Qué está haciendo el gobierno? Primero dialogando, haciéndoles entender cuando se pueden cometer delitos para que se retiren. Pero también la gobernabilidad, Edgar, no solo depende del gobierno, sino de todos los sectores de la sociedad. Y así es como se construye país. Ahora, y lo dejamos muy en claro, por el levantamiento de la CONAIE, es que en este momento el país tiene desabastecimiento de víveres, desabastecimiento de combustibles. En la noche de ayer los prefectos del país piden una tregua al gobierno y a la CONAIE para que las ciudades se provean de alimentos y que haya una libre provisión así también de los combustibles de las gasolinas. Imagínense lo que están pidiendo, una tregua como si estuviéramos en una guerra. Como estuviéramos en Eh, Ucrania, pues, ¿no? lamentablemente duele que esté sucediendo esto en el país. Hoy día de mañana recibí una alerta de 200 personas atrapadas en la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal, que más de 24 horas no pueden llevarse ni un alimento a la boca. No les permiten ni siquiera ni avanzar ni retroceder, están atrapadas y no puede, y justo me decían esa palabra, que se solicite una tregua. No estamos para ello, el país no aguanta más. Aquí, a más de las pérdidas en lesiones, en gente que ha fallecido, en gente que está detenida, en gente que está en casas asistenciales de salud, en las decenas de heridos, de policías, de militares que están heridos, son las millonarias pérdidas, Edgar. Y no pierde el presidente, no pierden los ministros,
Más de 1,5 millones de litros de leche no pueden llegar a sus centros de acopio. Pierde el campesino que no puede sacar su leche, que es un alimento perecible. El agricultor que no puede llegar con su cosecha a un mercado. Veíamos hace unos días, y no sé si vio usted, el video en San Miguel donde una señora le decía a un manifestante, ábreme la calle, porque si no llego me van a botar del trabajo y tú no me vas a devolver el trabajo. Eso es lo que está pasando y necesitamos dialogar ya, parar ya, de poner esa actitud beligerante, de amenazar y de mantener al país en zozobra. Así no se solucionan los países. El país necesita reactivación y no paralización. Pero estamos lejos del diálogo por estas razones, pretextos, quieren ver otras personas que pone la CONAIE. No estamos lejos, Él ha Edgar. señalado, por ejemplo, que las 300 organizaciones que convocan al diálogo no tienen legitimidad. Le ha dicho a la iglesia poco menos que, oiga, usted acoja a nuestra gente en las iglesias. Mire, no Esa ha sido estamos la posición lejos. ante la invitación al diálogo. No estamos lejos, es cuestión de voluntad. Si este momento, a esta hora, la CONAIE decide nombrar una comisión interlocutora, no quieren intermediarios, muy bien, eh, pongamos hora y lugar, o si quieren, abiertas las puertas del Palacio de Gobierno, del Palacio del Ministerio de Gobierno. Vengan, sentémonos, dialoguemos, firmemos primerito un acuerdo de paz por el país y empecemos a trabajar los 10 puntos. Pero Todo el ayer país. medio en mofa, medio en burla, no sabíamos si eras algo serio, pero decían que vayan al arbolito, pues las autoridades de gobierno. Irían. Pero es que esa es la zona que ni para ellos, ni para el gobierno, ni para absolutamente nadie, este rato le da garantías, no hubo jamás primero un pedido oficial de reunirnos en el arbolito. Entiendo yo que fue una declaración suelta de alguno de los líderes indígenas, porque jamás llegó un pedido para eso. Pero esa es la zona más compleja este rato de Quito, en donde hay enfrentamientos, en donde ayer se atacó a la fiscalía, en donde todas las tardes hay enfrentamientos graves, no presta las garantías. Es cuestión de voluntad. El gobierno ha dicho sí, ellos nombren una comisión y nos sentamos a analizar punto por punto y vemos en qué más podemos avanzar, no nos cerramos a nada. ¿Y qué tal esos esfuerzos que aparentemente se están desarrollando en la Asamblea Nacional, que les ha compelido tanto a gobierno como CONAIE de que empiecen la mesa de negociaciones, pero desde, entendemos, la organización y la veeduría de los diferentes bloques legislativos? Le voy a dar un criterio personal allí, personal, absolutamente personal, como Mero Castaner. Considero que este tema no se puede contaminar con temas políticos, ¿sí? La asamblea hay intereses políticos de bancada, de partidos y hasta intereses personales, ¿no? Si ni ellos a veces en un bloque se ponen de acuerdo, peor con otros bloques, va a ser muy difícil que ellos puedan mediar en este tema, ¿no? Yo no le veo un escenario adecuado de mediación, eh, y a lo mejor complicaría el tema de que se contamine políticamente. Hemos visto discursos muy, ya llamando incluso a nuevas elecciones, a renuncia del presidente. Entonces, en ese sentido, yo no le veo adecuado que la Asamblea sea un escenario que pueda generar las condiciones para que esto se solucione. ¿Y qué piensa usted, viceministro, de todas esas versiones de aplicación del artículo 130 de la Constitución numeral 2 y en general todas estas posibilidades de reemplazar al jefe de Estado? Mire, el presidente de la República tiene una obsesión sana para traer inversión al país, para que se invierta y se genere empleo. Todas estas acciones de, que provocarían desestabilización, inseguridad, incertidumbre, por más que estén planteadas en la Constitución, son mecanismos extremos que generarían lo contrario. Es decir, ¿qué inversionista se fijaría en un país que a lo mejor en 6 meses hay elecciones y cualquier cosa puede pasar? Y yo le pongo un ejemplo de lo que ha pasado en estos 11 días. Si sabe lo que nos está costando al Ecuador, y esto
a veces es difícil de entender para muchos ecuatorianos, ha subido casi en 300 puntos el riesgo país. ¿Qué es el riesgo país? ¿Cómo nos ven los mercados internacionales? El costo financiero de las operaciones económicas. Eso significa que van a subir los intereses. Eso significa que va a ser más difícil para el gobierno conseguir financiamiento internacional. ¿Por qué? Porque el país está con un escenario de inestabilidad, está como para 11 días. Lamento yo, imagínense, ayer Estados Unidos ha dicho, no viajen estos días al Ecuador. Yo Así trabajo aquí dijeron. en el centro histórico. Me duele ver que si el centro histórico, un lugar en donde tantos turistas todos los días caminaban con sus cámaras fotográficas, consumían por lo menos un agua, ahora todo cerrado, desolado. Y una señora que vendía frutas en la esquina decía, ya solucionen esto, dice, solucionen, dice, yo ya no vendo, bueno, esto fue hace 3 días atrás, yo ya no vendo 8 días, se me ha podrido toda la fruta. ¿Quién responde de eso? ¿Quién responde Así de eso? es. Tenemos que solucionar ya. Así es, viceministro. Con esto terminamos. Usted, no sé si es que pudo escuchar ayer un cacerolazo intermitente en la ciudad de Quito, 9 de la noche, rechazando el paro, porque eso significa que los quiteños no podemos ir a trabajar. De todas maneras, una manifestación respetable en la Avenida de los Iris y una larga concentración de vehículos, una marcha vehicular con el mismo propósito. Algo así se desarrolló en Ambato. Como que los ciudadanos pues ya tienen su propia reacción al Póngale en Cuenca, respecto. Edgar, póngale en Cuenca, lo de Cuenca fue imponente lo de ayer. Además, sí, así es, así es. Y Pero ya son esperemos, reacciones ciudadanas que a veces son espontáneas y que pueden ser, que no se las puede controlar. así es. Mire, cada minuto que pasa en esta situación, se arriesga una vida. Se arriesga una vida porque en movilizaciones puede haber enfrentamientos, vidas de familias, vidas de policías, vidas de manifestantes, vidas de soldados. Esto hay que pararlo ya. Tiene que haber voluntad para solucionar estos temas. Más condicionamientos lo único que hace es dilatar esta situación. Nosotros abiertos absolutamente como gobierno nacional para dialogar no solo con la CONAIE, con todos los sectores sociales que quieren respuestas sobre algunos temas. Yo siempre pongo el ejemplo de cuánto hemos caminado un año con los transportistas del país, en donde desde la primera mesa hasta la fecha seguimos manteniendo reuniones. Esperemos tener anuncios importantes para el transporte en el país la próxima semana, que mantenemos una siguiente mesa con ellos, pero esa es la forma de construir país, día a día, desde cada una de nuestras trincheras, desde cada uno de nuestros trabajos, nuestras organizaciones sociales, de nuestras federaciones, de nuestros gremios, de nuestras asociaciones, de nuestros barrios. Así se construye el país, pero lo contrario, paralizándonos, generando esos escenarios muchas veces de terror en algunos barrios de Quito, lo único que va a hacer es que retrocedamos como sociedad. Gracias, viceministro, por sus comentarios Gracias y a sus usted, puntos un de lindo vista. día. Muchas gracias. Ha sido el viceministro de Gobierno, el doctor Homero Castañer.